Bueno, entonces esta es la solución del segundo punto del primer parcial de electromagnetismo C. Eh, bueno, entonces, eh, mm, en este momento vamos a comenzar con el ejercicio. Había primero que demostrar que la serie de Taylor del logaritmo natural de 1 más x era igual a la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n, ¿cierto? Por x a la n. Ahora, cuando uno define la serie de Taylor, la serie de Taylor se define como una aproximación para f de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial por la derivada enésima de f de x con respecto a x por x menos a la n. Esto es como se define la serie de Taylor. Hay una forma de demostrar que esto es una aproximación regular y es una aproximación válida en series de potencia para una función f de x alrededor de x igual a a, pero digamos que eso no lo requiere el problema. Entonces requiere simplemente que uno demuestre que a partir de esta definición se puede llegar a la serie de Taylor para el logaritmo natural de 1 más x, ¿cierto? Entonces, en ese caso, a ver, en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar f de x, que en este caso es logaritmo natural de 1 más x, n veces. Entonces la pregunta es ¿cuánto es n veces? Pues varias veces, pero tampoco muchas. Entonces derivada, la primera derivada de f de x, si f de x naturalmente es igual al logaritmo natural de 1 más x, entonces eso es 1 sobre 1 más x, ¿cierto? O 1 más x a la menos 1. Entonces la segunda derivada sería baja 1 ese menos 1 y queda 1 más x a la menos 1 menos 1. O sea, a la menos 2. O sea que esto es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y esto es igual a menos 1 más x a la menos 2. Si nosotros derivamos eso, entonces baja el menos 2, multiplica por menos 1 es 2 y queda 1 más x a la menos 2 menos 1, o sea 1 más x a la menos 3. Por lo tanto, la tercera derivada con respecto a x de f de x es igual a 2 positivo sobre 1 más x a la 3, ¿cierto? Entonces, listo. A ver qué tenemos aquí. Ahora la cuarta derivada con respecto a x. Entonces queda la cuarta derivada con respecto a x. Esto sería igual a 2 por 1 más x a la menos 3. O sea que esto sería menos 6 por x más 1, o 1 más x a la menos 1 menos 3, o sea, a la menos 4. Esto sería igual a ¿quién? A menos 6 sobre 1 más x a la 4. Quinta derivada con respecto a x. Entonces, como esto es igual a menos 6 por 1 más x a la menos 4, por lo tanto baja ese menos 4, multiplica menos 6 y como nos queda esto, nos queda 24 positivo dividido 1 más x a la 5, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos más o menos un patrón del que nosotros, digamos, podemos pender ahí
tenemos un patrón del que nosotros podemos pender ahí para calcular la serie de Taylor. ¿Qué dice ese patrón? Que f' de x es igual a 1 sobre 1 más x. f2' de x es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? f3' de x es igual a 2 sobre 1 más x al cubo. f4 de x es igual a menos 6 sobre 1 más x a la 4. f5 de x es igual a 24 sobre 1 más x a la 5. Bueno, pero esos números que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, este número de acá es simplemente, si usted multiplica 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, o sea que esto es 4 factorial. Este de acá 3 por 2, 6, por 1, 6, o sea que esto es 3 factorial. Esto es 2 factorial. Y esto es 1 factorial, ¿cierto? Entonces realmente la enésima derivada con respecto a x es igual a n menos 1 factorial sobre 1 más x a la n. Entonces podemos reemplazar eso en la serie de Taylor. Serie de Taylor. Entonces, ¿cómo queda? Logaritmo natural de 1 más x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial derivada enésima de f de x con respecto a x. Ojo, esto es en x igual a por x menos a la n. Vamos a tomar a igual a 0. O sea, si uno evalúa, ahora nos faltó la 0 derivada. ¿Quién es la 0 derivada? La 0 derivada si no tiene que ver con esto, es para n mayor que 1. La 0 derivada simplemente es la función, ¿cierto? Entonces uno dice, esto es igual a 1 sobre 0 factorial es 1. La derivada 0 de f de x es simplemente f de x. Y x a la 0, entonces esto es simplemente f de x más, como ya cogimos el primer término, ahora la suma la hacemos desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n factorial por la derivada enésima de f de x con respecto a x en x igual a 0 por x a la n. Ese f de x es logaritmo, bueno, esto está evaluado en x igual a 0, ¿cierto? Entonces logaritmo natural de 1 más x en x igual a 0. Eso es logaritmo natural de 1 más 0, o sea, logaritmo natural de 1 y eso es 0, ¿cierto? Entonces, ¿a qué número tengo que elevar yo la exponencial para que dé 1? 0, ¿cierto? Esto de 0, esto queda más la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n factorial por esa derivada enésima que habíamos dicho que era n menos 1 factorial sobre 1 más x a la n, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda n menos 1 factorial. Bueno, acá a esto de acá nos faltó, como esto está intercalado, esto es menos, más, para para n igual a 1 es positivo, n igual a 2 es negativo. Entonces, por lo tanto, esta derivada la podemos multiplicar acá por un menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Si n es igual a 1, o por ejemplo, la podría multiplicar por 2, a ver. Si n es igual a 1, eso es positivo. Pero
No, dejémosla así, así está bien. Menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto acá es por un menos 1 a la n más 1 multiplicado por 1 sobre 1 más x a la n por x a la n, ¿cierto? Entonces este n factorial, ¿cuánto es n factorial sobre n menos 1 factorial sobre n factorial? Entonces n menos 1 factorial lo dejamos acá y n factorial es simplemente n por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? O sea que esto es igual a n menos 1 factorial sobre n por n menos 1 factorial. Se cancela esto con esto y esto queda 1 sobre n. Muy bien. O sea que el logaritmo natural de 1 más x es en esencia suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n por menos 1 a la n más 1 por x a la n sobre 1 más x a la n. Pero este x de acá debe estar igualado en x igual a 0, ¿cierto? Este x vale 0. Esto acá lo estamos igualando en x igual a 0. La derivada la igualamos en x igual a 0. O sea que eso es 1 a la n, eso simplemente es 1. Por lo tanto, logaritmo natural de 1 más x es la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n por x a la n. Digamos que acaba menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Esa es la serie de Taylor de este logaritmo de 1 más x. O sea que esto sería como 1. A ver. Si cuando n es igual a 1, esto sería x, ¿cierto? Menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 menos x a la 4 sobre 4. Esta es la serie de Taylor para el logaritmo. Ahora, lo que nos pide el problema desde el punto de vista físico es organizar un conjunto de cargas separadas por una distancia n. Más q menos 2q 3q menos 4q, una sucesión infinita de cargas y que están sobre el eje x negativo de forma tal que están, digamos que, dispuestas de esta forma. Y dicen que la carga más q está en el origen, que a la derecha del origen hay una carga puntual más q sobre la cual queremos saber la fuerza debido al conjunto de cargas infinitas sobre el eje x. Es decir, de acá a acá hay r. De acá a acá también hay r. De acá a acá también hay r. De acá a acá también hay r, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si yo defino, a ver, podemos definir, como para uno aclarar más este problema, uno puede definir que esta es la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4. Entonces la fuerza 1 sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas, q al cuadrado sobre la distancia que los separa, que simplemente es r al cuadrado. Ahora, la distancia que separa q con q2 es 2r. Por lo tanto, f2 será menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 2q cuadrado sobre 2r al cuadrado, que da 4r al cuadrado. Y esto viene siendo igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q cuadrado sobre 2r cuadrado. La distancia entre la carga 3 y la carga q entonces es de 3r, ¿cierto?
Por lo tanto, F3 y ambas son positivas. Por lo tanto, esto queda de esta forma. O 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, 3q cuadrado sobre 9r cuadrado por q cuadrado sobre 3r al cuadrado. F4, la distancia entre la carga 4, que es de menos 4q, y la carga q, entonces es de 4r, ¿sí o no? Como es menos 4q, esto es menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, 4q cuadrado sobre 4r al cuadrado. Entonces menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 4q cuadrado sobre 16r cuadrado. Esto es menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q cuadrado sobre 4r cuadrado. Cuando ya por la superposición o por retorno de superposición sumamos las fuerzas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda F1 más F2 más F3 más F4. Entonces, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la primera es positiva, q cuadrado sobre r cuadrado, menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q cuadrado sobre 2r cuadrado, más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q cuadrado sobre 3r cuadrado, menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q cuadrado sobre 4r cuadrado, más puntos suspensivos, factorizamos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, r cuadrado, bueno, q cuadrado acá también, nos queda esto 1, menos 1 medio, más 1 tercio, menos 1 cuarto. Puntos suspensivos, como nosotros vemos, esto es como si nosotros tuviéramos la serie del logaritmo natural de 1 más 1, ¿cierto? Porque entonces ahí x valdría 1, que es esta misma serie que nosotros teníamos acá, y por lo tanto esta va a ser una serie convergente, porque esa serie infinita, digamos que su suma da el logaritmo natural de 1 más x, o sea que eso es hay una convergencia ahí, ¿cierto? Esta serie converge a logaritmo natural de 1 más 1, ¿cierto? O sea, logaritmo natural de 2. Por lo tanto, esta fuerza de acá simplemente es q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado logaritmo natural de 2. Eso sería como la... A ver, ¿cómo sería eso? Esto sería equivalente a yo decir lo siguiente. Si uno quiere saber, digamos, que si uno quiere comparar esto con la fuerza entre dos cargas puntuales, entonces uno dice F es igual a Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado logaritmo natural de 2. Usted puede decir que esto es como, a ver, si usted tiene Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a R dividido la raíz del logaritmo natural de 2 al cuadrado, entonces eso significa que esto es la fuerza entre dos cargas puntuales de magnitud más Q que están separados por una distancia de R dividido raíz del logaritmo natural de 2. Esa es una forma de ver ese problema como cargas puntuales. La otra forma es simplemente ver dos cargas puntuales, cada una con carga raíz del logaritmo natural de 2 por Q, ¿cierto? Y
separadas por una distancia r. Digamos que el análisis que uno podría hacer ahí. Entonces esto es todo lo que había que hacer.